Como consecuencia del tsunami electoral ocurrido en la pasada elección presidencial, los daños ocasionados al sistema de partidos en México no solo afectó a los partidos tradicionales que hoy representan a la tan mermada oposición, es decir, PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, sino también tuvo efectos negativos para la coalición gobernante, a tal grado que el partido Encuentro Social perdiera su registro al no alcanzar el 3% del total de los votos emitidos en la pasada elección del 2018. A pesar de que al PES, tanto la opinión pública como los electores lo han definido desde su nacimiento como un partido de ultraderecha, conservador y convenenciero, apoyado económicamente en su primera etapa por Marcelo Ebrard como jefe de gobierno en la Ciudad de México y posteriormente por el Grupo Hidalgo del PRI, es decir, Murillo Karam y Osorio Chong, de último momento en la pasada elección presidencial fue aceptado en la coalición electoral encabezada por Morena, partido que se reclama de izquierda, lo que le trajo fuertes críticas e inconformidades al interior del equipo de campaña de Andrés Manuel, manifestadas a través de la escritora Elena Poniatowska y de Jesús Rodríguez, por ejemplo, ya que con esta acción se demostraba incongruencia, oportunismo y pragmatismo por parte de la coalición Juntos Haremos Historia. Pero bastó que Andrés Manuel decretara desde el púlpito de la plaza pública la absolución sacramental a los pecados del PES para que esta alianza antinatura se reconociera como válida por la militancia morenista. Pero no fue suficiente para los votantes, quienes no aceptaron el gato por liebre, y haciendo caso omiso a las solicitudes del Gran Tlatoani y la manipulación de las campañas publicitarias a favor del PES, castigaron a este partido disoluto, negándole su voto, razón por la cual, al no alcanzar el 3% de la votación nacional, como lo exige la Constitución, perdieron el registro. Ante lo cual, la Dirección Nacional de Encuentro Social emprendió dos acciones para evadir el veredicto de los electores, una legal y la otra política. La primera consistió en solicitar el recuento de votos en aquellos lugares considerados como sus bastiones. Además, pedir la anulación de casillas menos favorables para ellos. Dichas acciones no prosperaron en los tribunales electorales. En cuanto a la segunda acción, consistió en platicar con todos sus actuales aliados de la coalición Juntos Haremos Historia y con el propio presidente electo para solicitarle su solidaridad y apoyo a fin de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a base de interpretaciones de lo establecido en la Constitución, pudiera devolverles el registro. El presidente del PES, Hugo Eric Flores, en múltiples ocasiones, aseguraba que ya contaba con el beneplácito y compromiso presidencial de interceder a su favor ante el Tribunal Electoral. Este compromiso se selló desde el mes de septiembre del año pasado. Solo faltaba esperar el momento idóneo para cumplir con la palabra. Tendría que presionar y debilitar al máximo tribunal electoral para que anulara la elección en Puebla, donde había ganado la coalición PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, para posterior lograr la interpretación sesgada de la Constitución para regresarle el registro al PES. Así las cosas, Morena echó a andar todos los mecanismos de presión posibles en contra del Tribunal Federal Electoral, desde la pretensión de bajarle los salarios a todo el Poder Judicial, pasando por el desprestigio, hasta utilizar al magistrado José Luis Vargas Valdés, quien llegara a ese cargo impulsado por el ex senador y ex candidato a gobernador por el estado de Puebla, el morenista Miguel Barbosa. Vargas Valdés, ministro ponente para el caso Puebla, a través de redes sociales dio a conocer la anulación de la elección, lo que creó una gran expectación entre los morenistas, que luego se convirtió en frustración y enojo, cuando en la votación del Pleno del Tribunal fue ratificado el triunfo de la exgobernadora Marta Erika Alonso, ante lo cual el propio presidente salió a descalificar la resolución del tribunal, la calificó de equivocada y antidemocrática. Días después, de nueva cuenta, el magistrado Vargas Valdés anunció que presentaría denuncias en contra de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Janine Otálora. Esto por presuntas irregularidades en el caso Puebla, y propuso que en sesión pública se discutiera su continuidad al frente del órgano electoral, lo que ocasionó una grave crisis al interior del tribunal, que se resolvió con la renuncia como presidenta del tribunal de la magistrada Otálora, debilitando y vulnerando así al máximo órgano de impartición de justicia electoral. El daño estaba hecho, situación que hoy se aprovecha para que el magistrado Felipe de la Mata proponga en su proyecto que el PES mantenga su registro violando flagrantemente el artículo 41 de la Constitución, donde se establece la obligación de los partidos de obtener el 3% del total de la votación para mantener el registro. De lograr su objetivo, la coalición gobernante junto con López Obrador estarán dando otro paso firme en la consolidación de un régimen político neopresidencialista, donde el ejercicio del poder no tiene límites ni contrapesos, donde el Ejecutivo es el gran poder que controla, sin pudor alguno, a los poderes legislativo y judicial. Habrá que preguntarse si los 30 millones de votos emitidos a favor de Andrés Manuel López Obrador le darán derecho a acabar con el régimen democrático del país. Si los 30 millones de votos le dan derecho a utilizar la zanahoria, esto es prometer moches y cargos de elección futuros, y el garrote, o la amenaza de revisar las cuentas públicas de los cargos anteriores. Esto para construir mayorías artificiales, como lo hizo en la Cámara de Diputados, al prostituir a 10 diputados del PRD que dejaron su partido con tal de garantizarle al presidente la mayoría calificada.
indispensable para lograr las modificaciones constitucionales que requiere. ¿Quién no nos asegura que ya está en marcha la modificación constitucional para su reelección? Imagínense, si fue capaz de modificar la ley para que Paco Ignacio Taibo II fuera director del Fondo de Cultura Económica, ¿qué cosa no puede hacer con tal de complacer a las multitudes? Cuando desde la plaza pública le pida su reelección. Por eso es indispensable la construcción de contrapesos, no en la idea de obstaculizar su gobierno, sino con el interés de privilegiar la democracia y frenar al autoritarismo. Ojalá al interior del Tribunal Electoral prevalezca la dignidad y desechen por improcedente el proyecto de resolución del ministro Felipe de la Mata, que busca mantener el registro del PES, y así el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mantenga su autonomía, el decoro y haga valer el respeto a la ley al no ceder a la malsana presión presidencial. Hoy ya conocemos el proceder del presidente, que no nos finja inocencia. Nos queda claro que sin la venia de López Obrador en sus dominios no se mueve ni una hoja. Que no lo niegue.